Esta es la lectura del libro Evitando las raíces equivocadas, escrito por el pastor Marvin Byers. Narración: Christian M. Capítulo 7. ¿Qué acerca de guardar el Shabbat? El movimiento mesiánico y los adventistas del séptimo día tienen algo en común. Ambos creen que es muy importante para los creyentes guardar el Shabbat, el séptimo día de la semana, en lugar de realizar sus actividades religiosas o servicios de adoración el domingo o cualquier otro día. En este capítulo consideraremos los principales argumentos que usan los adventistas para promover esta enseñanza y práctica. En el siguiente capítulo consideraremos la posición de los mesiánicos. Es importante que todo cristiano entienda los asuntos involucrados con el Shabbat. Como estos dos grupos dan diferentes razones para enfatizarlo, veremos por qué es importante examinar separadamente las razones de cada grupo. Los adventistas tienen argumentos que son convincentes, si no se examinan a la luz de toda la Biblia. Sus argumentos son tan convincentes que ellos reportan una membresía de más de 12 millones de seguidores alrededor del mundo. Una gran cantidad de personas ha sido convencida. La primera pregunta que normalmente aprende a hacer un adventista al nuevo prospecto es: ¿cree usted que todavía deben obedecerse hoy los 10 mandamientos? Si hay el más ligero titubeo para responder, entonces ellos darán un empujoncito a la persona preguntándole: ¿acepta usted el mandamiento no cometerás adulterio, y el mandamiento no matarás, y el mandamiento no robarás? La mayoría de personas normales estarían de acuerdo con que estos mandamientos aún deben obedecerse. Los adventistas harán entonces la pregunta que les ha ayudado a convencer a millones. Si usted cree que debemos obedecer los 10 mandamientos, entonces, ¿por qué los obedece todos excepto uno? Entonces ellos le indicarán que el cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Su siguiente pregunta será: ¿está usted obedeciendo este mandamiento o está adorando al Señor el domingo y guardando el domingo en lugar del sábado? ¿O no está guardando ningún día? Algunos adventistas irán tan lejos como para decir que la marca de la bestia es guardar el domingo como el Shabbat en lugar del día sábado, y que quienes lo hagan terminarán en el infierno. Episodio 1. ¿Autoridad del Antiguo o del Nuevo Testamento? En una ocasión Jesús respondió una pregunta haciendo otra. A veces esto es sabio, y en el caso de las preguntas de los adventistas es muy efectivo. Hay dos preguntas que deberían hacérseles. La primera es: ¿por qué desobedece usted los mandamientos de Dios? La Biblia dice que quien falla en obedecer una norma es culpable de desobedecer toda la ley. Santiago 2:10. Entonces, usted puede proceder a darle cualquier cantidad de ejemplos, tales como Deuteronomio 21 del 18 al 21, donde Dios manda llevar a cualquier hijo rebelde ante los ancianos. Luego, los padres y los ancianos lo apedrearán hasta la muerte. En estos días podría ser sabio para los padres de adolescentes rebeldes considerar otras opciones. Otro mandamiento de la ley que no se obedece se encuentra en Deuteronomio 16:16. Allí, el Señor ordena que todos los varones viajen a Jerusalén 3 veces al año, siendo Jerusalén el lugar que Dios escogió posteriormente para su templo. ¿Cumplimos todo con esto hoy? Otro mandamiento se encuentra en Levítico 4 del 2 al 4, donde se nos ordena sacrificar un becerro si cometemos pecado. ¿Por qué no hacemos estas cosas hoy? Sin duda, los adventistas le dirán que tales leyes ya no se aplican a nosotros. La razón que le darán para esta declaración dependerá en parte de su entendimiento de la Biblia, pero eso será en esencia lo que responderá. Entonces usted puede preguntarle: ¿así que usted piensa que algunas leyes del Antiguo Testamento deben obedecerse y otras no se deben o no se pueden obedecer? ¿Quién tiene la autoridad hoy para decirnos cuáles debemos obedecer y cuáles no? Ahora,
será usted quien deberá darle un empujoncito. No será difícil llevarlo a reconocer que el Nuevo Testamento es la única autoridad que puede mostrarnos los caminos que Dios hizo para su pueblo entre la vida antes y después de la cruz. Por ejemplo, nosotros no ofrecemos sacrificios de animales para el perdón de nuestros pecados, porque Hebreos declara que Cristo es nuestro sacrificio para el perdón de pecados. Hebreos 9, 22, 28. También Hebreos 7, 12 explica: porque, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Es claro que por lo menos algunos cambios han sido hechos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento nos dice cuáles son esos cambios. Cuando quede establecido que el Nuevo Testamento es nuestra autoridad en estos asuntos, podrá indicarle que Romanos 14, 4 al 6 establece con claridad que ya no debemos observar un día específico de la semana. Allí Pablo explica, cito: ¿tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no lo hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Si el adventista ha sido bien entrenado en la doctrina de los adventistas, él tendrá una respuesta en Romanos 14, 4 al 6. Sin embargo, llegará a ser obvio, al menos para usted, que él está intentando hacer que la declaración de Pablo diga exactamente lo opuesto de lo que dice. No hay necesidad de discutir. Es el momento de pasar al siguiente punto en su conversación con el adventista. Nota: estoy entrando en detalles en estos asuntos, porque aunque algunos de nosotros nunca hemos sido confrontados por adventistas, en algún momento la mayoría de nosotros lo seremos. No he escrito estos pensamientos con el propósito de convencer a los adventistas. Yo he aprendido que solo Dios puede hacerlo. Escribo estos pensamientos para ayudar a que los corazones sinceros no sean confundidos por personas que tienen mucho celo. Episodio 2. Sombras y luz aumentan y disminuyen. El apóstol Pablo explica que la observancia del Shabbat era una sombra de cosas por venir. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2, 16 al 17. Todo objeto proyecta una sombra en la presencia de luz. Si el objeto que proyecta la sombra es un cuerpo humano, probablemente podemos estudiar la sombra y discernir que el cuerpo que la proyecta tiene 2 brazos, 2 piernas y una cabeza. Pero la sombra no es del cuerpo y no posee vida. En el texto recién citado, Pablo declara que los ritos y observancias del Antiguo Testamento eran sombras, pero que el cuerpo que proyectaba la sombra a lo largo de la era del Antiguo Testamento era el cuerpo de Cristo. Los creyentes del Nuevo Testamento, que están viviendo y moviéndose en él, experimentan la misma vida de Cristo en lugar de meramente revelar la sombra que su vida ha proyectado. Refiriéndonos nuevamente a las palabras anteriores de Pablo, él revela que Cristo es nuestra comida y bebida, que las sombras del Antiguo Testamento tanto enfatizan. Jesús también se refirió a esta verdad cuando dijo: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6:55. Qué trágico sería para nosotros estar involucrados por siempre únicamente en la sombra de las cosas que se encuentran en Cristo, observando todos los ritos del Antiguo Testamento que tenían que ver con comida y bebida, en lugar de disfrutar la comida y la bebida celestial. De la misma manera, qué triste es para personas como los adventistas el vivir siempre distraídos en la sombra que era el Shabbat del Antiguo Testamento, en lugar de entrar en la vida que la sombra representaba o predecía. La vida que tenemos en Cristo, la vida de la cual el Shabbat literal es meramente una sombra, es la razón por la que podemos declarar que realmente sí guardamos los 10 mandamientos. Hebreos 4:10 define el verdadero Shabbat como el reposo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Según Gálatas 5:19-21,
Nuestras obras son las obras de la carne, no las obras del Espíritu. Juan el Bautista explica que la meta de cada creyente debiera ser esta: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. La meta del Señor en nuestras vidas es que su vida aumente en nosotros hasta que solo Él esté obrando en y a través de nosotros, y hasta que nosotros hayamos cesado de realizar nuestras propias obras. Ese es el verdadero reposo. Este es el verdadero Shabbat que Dios tiene en mente para el hombre desde el principio. Una realización de la vida de Cristo, de la cual el Shabbat del Antiguo Testamento era meramente una sombra. En otras palabras, en el Antiguo Testamento el Shabbat era una sombra que era observada una vez a la semana. En el Nuevo Testamento el Shabbat es una vida que se vive todos los días. Si anhelamos sinceramente ser conformados a la imagen de Cristo, debemos dejar nuestras propias obras, ya que manifestar nuestras propias obras carnales solo traerá conflicto, dolor y frustración a nuestros corazones. Esto es lo opuesto al verdadero reposo. Algunos adventistas realmente creen que si no observamos hoy el Shabbat o el sábado en una forma literal y natural, terminaremos en el infierno. Yo les he preguntado a varios de ellos si consideran que voy a ser condenado en el juicio si decido observar todos los días y hacer de cada día un Shabbat, haciendo solamente las cosas que Dios desea que haga. Hasta ahora ninguno me ha dicho que vaya a ser condenado al infierno por hacer esto. Asumamos por un momento que Dios todavía requería de nosotros que guardemos el séptimo día cada semana de alguna forma literal, porque es su día especial. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿de qué forma debe observarse? Si estamos caminando verdaderamente en el Espíritu, debemos obedecer a Dios completamente en el séptimo día y hacer sencillamente todo lo que Él desea que hagamos. Episodio 3. ¿Qué es el verdadero reposo? Las personas que intentan observar el Shabbat en una forma literal tienen diferentes convicciones relacionadas con lo que pueden hacer y lo que no deben hacer. ¿Qué sucede si el Señor me pide que haga algo en el Shabbat que viola mis convicciones o las convicciones de otro en relación con la observancia de este día? Esto ocurrió frecuentemente con el Señor Jesús en los Evangelios. Él estaba constantemente haciendo algo en el Shabbat que otros judíos prohibían. Un ejemplo es la sanidad del hombre paralítico en el Shabbat. La reacción de los judíos y la respuesta de Jesús fueron así. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5, 16, 17. El meollo de lo que Jesús estaba diciendo aquí es simplemente que su Padre había escogido trabajar a través de él en ese día Shabbat para hacer lo que él había hecho. Jesús estaba siendo guiado por el Espíritu. Cualquier otra cosa diferente habría sido desobediencia y pecado. Él estaba mostrando lo que es el verdadero reposo: hacer las obras del Padre y dejar de hacer nuestras propias obras. ¿Qué si el Padre nos pide hacer algo similar en uno de los días Shabbat que estamos intentando observar, violando así lo que nosotros u otros consideran aceptable? ¿No sería pecado la desobediencia a su guianza y a su voluntad? Por el contrario, ¿no sería verdadero reposo someternos a su obra en nosotros? Otra pregunta. ¿Cómo podemos ser tan farisaicos como para decir que debemos estar totalmente rendidos a su espíritu en el Shabbat, haciendo solo su voluntad, pero en los otros 6 días podemos hacer lo que querramos? ¿Estamos libres para realizar nuestras propias obras de la carne en los otros 6 días de la semana? ¿Es este el verdadero cristianismo del Nuevo Testamento? ¿No es obvio que somos llamados a ser guiados por el Espíritu todos los días y a hacer solo lo que Él quiere en todo momento? ¿No es esta la vida a la que Él desea llevarnos? ¿No es este el verdadero reposo? ¿Considera el Señor que el juicio a alguna persona que haya aprendido a rendirse a la guianza del Espíritu todos los días y no meramente un día a la semana? Para dicha vida, todos los días son iguales. Por otro lado, si aprendemos a ser guiados por su Espíritu todos los días, no necesitaremos una lista larga de normas hechas por hombres para regular un día de cada 7.
Ya no estaremos viviendo en la sombra del Shabbat del Antiguo Testamento, sino en la gloria de la vida del Nuevo Testamento, en el reposo del Shabbat del Nuevo Testamento. Estaremos guardando todos sus mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento. Jesús declaró que el quinto y el sexto mandamiento, no matar y no cometer adulterio, son asuntos espirituales internos, Mateo 5, 21, 22 y 27 al 28. ¿No deberíamos entender que el cuarto mandamiento, guardar el Shabbat, es lo mismo? Episodio 4. 2 argumentos más. Hay otros 2 argumentos que los adventistas usan en favor de guardar el Shabbat o sábado. Primero, ellos enseñan que domingo, Sunday, o día del sol en inglés, es una palabra pagana que se refiere al día que los paganos dedicaban al dios sol. Ellos afirman que fue la Iglesia Católica la que corrompió la verdad y cambió el día de adoración del séptimo día de la semana al primero. Segundo, argumentan que no se menciona el domingo en el Nuevo Testamento. El primer argumento es un ejemplo de colar el mosquito y tragar el camello. Ya que la Biblia fue originalmente escrita en griego y hebreo, y el nombre bíblico para el primer día de la semana en estos idiomas nunca fue domingo, Sunday, ¿por qué debiera preocuparnos de dónde procede la palabra inglesa Sunday? ¿Cómo puede alguien intentar establecer doctrina bíblica examinando el origen de una palabra inglesa? En sí mismo, esto nos da una idea de cuán débiles son los argumentos adventistas. ¿No es esto un ejemplo de buscarle 5 pies al gato? Su segundo argumento en favor de la observancia del Shabbat, que el primer día de la semana no aparece en el Antiguo Testamento, o que no es enfatizado en él, es evidentemente falso eso. El Nuevo Testamento enfatiza con frecuencia el primer día de la semana, el día llamado domingo, en español Sunday en inglés. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay solo 2 días de la semana que el Señor enfatiza: el último día de la semana y el primer día de la semana. Es verdad que el primer día de la semana no aparece a menudo en el Antiguo Testamento, sin embargo aparece con frecuencia en el Nuevo Testamento y se le da mucho más preeminencia que el sábado. Demos un breve vistazo a la evidencia de esto. Episodio 5. Jesús comenzó su ministerio un domingo. En Juan 2:1 nos da un detalle aparentemente sin importancia relacionado con el tiempo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, pero nunca hay detalles en la Biblia que no sean importantes, y este nos da una clave para saber cuándo empezó Jesús su ministerio. La costumbre judía requería que todas las vírgenes se casaran en día miércoles. Nota: Alfred Edersheim, La vida y tiempos de Jesús, el Mesías, Grand Rapids, Michigan. Volumen 1, 345. El tiempo que precedió a este tercer día es detallado en Juan 1:35-43. En el verso 35 dice: el siguiente día otra vez estaban Juan y 2 de sus discípulos. Estos 2 discípulos siguieron a Jesús y permanecieron con él esa noche, verso 39. Al siguiente día Jesús empezó su ministerio con sus discípulos, viajando con ellos a Galilea. 3 días después fue el día en que se celebraron las bodas en Caná de Galilea. Como las bodas tenían que haberse celebrado un día miércoles, entonces 3 días antes había sido domingo, día en que él empezó su ministerio con sus discípulos. Episodio 6. La entrada triunfal sucedió un domingo. En Juan 12, del 12 al 15, la entrada triunfal en Jerusalén al final del ministerio de Cristo ocurrió un día domingo. Esto puede probarse al considerar el texto de Juan 12 del 1 al 12, juntamente con el entendimiento de que la crucifixión no ocurrió un viernes, como sostiene la mayor parte de la tradición de la Iglesia. Hay muchas formas de demostrar que Jesús fue crucificado un jueves, pero la más sencilla es considerar lo que los 2, camino a Emaús, le dijeron al forastero Jesús. Ellos estaban realizando su viaje el primer día de la semana, el día de la resurrección del Señor. Lucas 24, 1 y 13. Ellos le dijeron al forastero, del verso 18, que su Mesías había sido crucificado, y luego procedieron a explicarle: hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Lucas 24, 21. Algunos que se han dado cuenta
Algunos que se han dado cuenta de que la crucifixión no pudo haber ocurrido un día viernes han llegado a la conclusión equivocada de que sucedió un miércoles. Dependiendo de cómo se calcule, el domingo puede ser considerado el tercer día, ya sea después del viernes o del jueves, si el jueves no se cuenta como el primer día. Es importante notar que, de acuerdo a su declaración, ellos estaban contando el domingo como el tercer día. Por lo tanto, solamente hay otros 2 días que pueden contarse: sábado y viernes. Jesús no pudo haber sido crucificado un día miércoles, porque entonces ellos hubieran tenido que contar también el jueves, y el domingo habría sido el 4.º día. Pero ¿cómo sabemos que Él no fue crucificado un viernes? Jesús dijo que Él estaría muerto durante 3 días y 3 noches, Mateo 12:40. También sabemos que Él se levantó de los muertos muy temprano el primer día de la semana, un domingo, Marcos 16:9. Por eso es claro que Él no pudo haber sido crucificado un viernes. No hay 3 días y 3 noches entre la tarde del viernes y la madrugada del domingo. Por eso, cuando los dos en el camino de Emaús dijeron que el domingo era ya el tercer día desde que Él había sido crucificado, nos quedamos solo con una opción: Él fue crucificado un jueves, algo que muchos teólogos han sabido desde hace tiempo. Entre el jueves en la tarde y el domingo en la mañana hay 3 noches, y entre su muerte a las 3 de la tarde de un jueves y su resurrección un domingo en la mañana se incluyen periodos de tiempo de 3 días diferentes. Jesús no dijo que estaría en la tumba precisamente 72 horas exactas, como algunos han concluido erróneamente. La idea de que Jesús fue crucificado un viernes se basa en la falta de entendimiento de algunos teólogos gentiles. Un pequeño hecho aparece en Levítico 23, que siempre ha sido obvio para los judíos desde los tiempos de Moisés, pero que no han sido entendido por algunos gentiles. Simplemente es esto: todas las fiestas principales del Señor son Shabbats, o días de reposo, incluso cuando no caiga en el 7.º día de la semana. Si los gentiles cristianos hubieran entendido esto, nunca habrían llegado a la conclusión de que Jesús fue crucificado un viernes. Este error se basa en una falta de entendimiento de Marcos 15, 42 al 43, donde José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Tanto él como otros judíos querían enterrarlo pronto porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Con base en este verso, es entendible que los teólogos gentiles concluyeran que Él había sido crucificado un viernes, especialmente si no se dieron cuenta de que otros días de la semana también eran llamados Shabbat, cuando eran días festivos. Juan 19:31 nos da más claridad en esto. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. La Nueva Versión Internacional de la Biblia, NBI, traduce la frase que está con letras resaltadas de esta manera: el siguiente día iba a ser un Shabbat especial. El Shabbat al que Juan está refiriéndose aquí sería el día siguiente de la crucifixión de Jesús. Ese Shabbat cayó en el 15.º día del mes, que era el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Ese día siempre era un Shabbat, o día de reposo, sin importar en cuál día de la semana cayera, como confirma Levítico 23 del 6 al 7. Por eso es que Juan lo llama Shabbat, porque era un gran día. En ese año cayó en un día viernes, así que el jueves fue el día de preparación y el día de la crucifixión. Episodio 7. Más revelaciones del Shabbat. Regresando a Juan 12:1, leemos que Jesús viajó a Betania 6 días antes de la Pascua, cuando iba a ser crucificado. Como judíos practicantes, Jesús y sus discípulos no habrían viajado en un Shabbat. Esto solo deja 2 opciones. Su viaje a Betania sucedió 1, un viernes, o 2, un domingo. Como el domingo no es 6 días antes del jueves, Él debe haber entrado a Betania un viernes, es decir, 6 días antes del siguiente jueves. Entonces, Él y sus discípulos pasaron el Shabbat en compañerismo comiendo alrededor de una mesa. Juan 12:2, Lucas 14:1. Tanto de la historia judía como de ejemplos
que contiene la Biblia, sabemos que, como los judíos no tenían permitido trabajar en el Shabbat, usaban ese día para tener compañerismo, comiendo alrededor de una mesa. Nota: Alfred Edersheim, La vida y tiempos de Jesús el Mesías, Grand Peace Rapid, Michigan, volumen 2, página 210. Por supuesto, incluso en la actualidad, uno de los principales eventos en la celebración judía del Shabbat es el tiempo de la cena. Al siguiente día ocurrió la entrada triunfal en Jerusalén, y ese día tiene que haber sido domingo. Juan 12:12. Esto fue 4 días antes de la Pascua, y en ese preciso día la nación entera estaba escogiendo literalmente su Cordero Pascual. Éxodo 12, del 3 al 6. También lo estaban haciendo en el plano espiritual, cuando, en su entrada triunfal, las multitudes proclamaron que el Señor era el Rey de Israel. Episodio 8. Jesús resucitó un domingo. Como lo establece el Evangelio de Marcos, Jesús resucitó temprano en la mañana de un domingo. Habiendo pues resucitado, Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Marcos 16:9. Un amigo mío que pertenece al movimiento mesiánico me compartió algo muy profundo que le da un enfoque más claro al asunto del primer día de la semana. Él me preguntó: ¿puede existir un Shabbat más alto y santo que el día de su resurrección? Si Él santificó el séptimo día de la semana, reposando de su creación, ¿cuánto más habría santificado el primer día de la semana, resucitando de los muertos? ¿No debiéramos considerar al primer día de la semana como el más grande y más santo Shabbat de todos, santificado por el más grandioso evento y la más gloriosa revelación del Señor en toda la historia? La respuesta parece obvia, especialmente cuando vemos el repetido énfasis que le da el Nuevo Testamento al primer día de la semana. Como dije al inicio de este libro, hay muchas personas realmente buenas que están involucradas en el movimiento mesiánico. Desafortunadamente, algunos de ellos simplemente están siendo mal guiados y están desviando a otros. Episodio 9. Su primera reunión con sus discípulos fue un domingo. Refiriéndose a la resurrección de Cristo, el apóstol Juan escribió: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Juan 20, 19 y 20. Episodio 10. Su segunda reunión con sus discípulos fue un domingo. En Juan 20 y 26 declara: 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a vosotros. 8 días después es una expresión muy conocida para quienes hablan hebreo, y también para quienes hablan español. Realmente significa una semana más tarde, en el mismo día de la semana. La Nueva Versión Internacional de la Biblia confirma esto. Juan 20, 26 se traduce allí como sigue: una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz sea con vosotros. En otras palabras, la segunda reunión oficial del Señor resucitado con sus apóstoles fue también en el primer día de la semana. Sabemos que esta fue la segunda reunión del Señor con sus discípulos, porque más tarde, en Juan 21:14, se nos dice que la tercera reunión con ellos tuvo lugar en algún momento después de esa reunión en Juan 20. Las personas que hablan hebreo y español tienen un buen razonamiento cuando usan la frase dentro de 8 días, para referirse al mismo día de la semana, precisamente una semana más tarde. Su razonamiento es que, para contar los días, uno empieza contando el día en que está como primer día. Por eso, 8 días después resulta ser el mismo día de la semana. En otras palabras, de domingo a domingo, hay 8 días, si se empieza a contar el primer domingo.
Episodio 11. La iglesia fue bautizada en el Espíritu un domingo. En Hechos 2, del 1 al 4, el primer derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva ocurrió el día de Pentecostés, que siempre cae en día domingo. Es un hecho que a través de los siglos el judaísmo rabínico ha hecho cambios en las fechas en que se celebran las fiestas bíblicas que se encuentran en Levítico 23. Parte de la razón para hacerlo fue para oscurecer la presión con que Jesús cumplió las fiestas en su muerte, entierro, resurrección y el derramamiento de su espíritu. Una evidente prueba de esto es el muy obvio cambio que se hizo en la fecha de la celebración de la fiesta de Pentecostés, Shavuot en hebreo. Una lectura de Levítico 23:11 y 15:16 confirma que el día de Pentecostés siempre era domingo, porque siempre se celebraba el día después del Shabbat. En el presente, la fecha que los rabinos han escogido para la fiesta de Pentecostés puede caer en cualquier día de la semana. En el año 2007 se celebró un miércoles, mientras que en el 2008 se celebró un domingo. Conforme a Levítico 23, debía observarse 50 días después de la ofrenda de los primeros frutos, y los primeros frutos siempre se ofrecían el día después del Shabbat. Cristo fue de los primeros frutos de entre los muertos. 1 Corintios 15:20. Cristo, los primeros frutos, resucitó la madrugada después del Shabbat. En cumplimiento del Levítico 23:11, esto es, Él resucitó un domingo. Luego, 50 días más tarde, el mismo domingo en que Israel estaba celebrando la fiesta de Pentecostés, la iglesia del Nuevo Testamento recibió el poder del Espíritu por primera vez y tuvo la primera reunión pública en la que 3,000 almas fueron salvas. Fue el primer servicio evangelístico del Nuevo Testamento. Episodio 12. Los discípulos en Troas se reunieron el domingo para partir el pan. Hechos 27 declara: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Algunos podrían decir que esto no significa que ellos siempre se reunían el primer día de la semana. Eso es verdad, pero esta es una referencia más que refuta la afirmación de que el domingo o primer día de la semana no aparece en el Nuevo Testamento. Este pasaje también añade peso a la evidencia de la importancia que Cristo y su iglesia dieron a este día en el Nuevo Testamento. Si el Espíritu Santo no está dándole importancia al primer día de la semana en este pasaje del Nuevo Testamento, entonces, ¿por qué se menciona este detalle que de otra manera sería insignificante? Por ejemplo, si esta reunión hubiera ocurrido un martes, sería muy improbable que Lucas hubiera escrito en Hechos 27: el tercer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Si la reunión no hubiera sucedido ya sea en un Shabbat o en el primer día de la semana, ¿cuál hubiese sido el propósito de especificar el día? Episodio 13. Las iglesias de Pablo daban sus ofrendas el domingo. En 1 Corintios 16, del 1 al 2, encontramos a Pablo instruyendo a los corintios, como ya habían hecho con las iglesias de Galacia. Cito: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Una vez más, algunos podrían asumir que esto no tiene que ver con el día de sus reuniones. Si eso fuera el caso, Pablo aparentemente les estaba pidiendo que apartaran una ofrenda especial en sus casas en el primer día de la semana. ¿Por qué no sería igualmente bueno cualquier otro día de la semana para que la gente apartara una suma de dinero semanal en sus casas? Interpretar este pasaje para llegar a la conclusión de que esto no tiene nada que ver con el día de la semana en que ellos normalmente se reunían parece un poco forzado. Más aún cuando Pablo estaba hablando de hacerlo para evitar hacer una colecta de dinero cuando él estuviera más tarde con ellos. Eso pareciera indicar una vez más que el domingo era su día de reunión. Yo creo que para asumir otra cosa sería necesario estirar un poco la imaginación. Además, la carga de la prueba, para demostrar que esto no tenía nada que ver con el día en que usualmente se reunían, recae en quienes dicen que el sábado es el único día aceptable.
Ellos son quienes deben convencernos de que Pablo simplemente pensó que el domingo era el mejor día de la semana para que ellos apartaran dinero en sus propias casas cada semana. Episodio 14. ¿Qué acerca del Shabbat en el Nuevo Testamento? En ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos que se le dé al Shabbat la importancia que se le da al primer día de la semana, por lo menos no en un contexto positivo. Algunos podrían rápidamente apuntar que existen más de 50 referencias al Shabbat en el Nuevo Testamento, mucho más de las que se hacen del primer día de la semana. Esto es cierto, pero también es verdad que con algunas pocas excepciones, esas referencias mencionan el Shabbat en uno o más contextos negativos. En realidad, las alusiones al Shabbat en el Nuevo Testamento aparecen en varios contextos diferentes. Consideraremos primero los contextos más usados y después los que aparecen con menor frecuencia. Alusión más común. La mayoría de alusiones al Shabbat en el Nuevo Testamento se encuentran en el contexto de las críticas y la persecución de Jesús por parte de los judíos en el Shabbat. Ellos se le oponían y lo criticaban fuertemente por hacer obras buenas en el Shabbat. Tales críticas se notan con bastante frecuencia en las personas que observan un día específico. Yo personalmente he visto que dichas personas tienden a condenar a otros por hacer algo en el Shabbat que ellos no aprueban. Lo sé porque hace muchos años, al principio de mi vida en Cristo, yo observaba religiosamente un día específico de la semana. Segunda alusión más común. La siguiente referencia del Shabbat que se hace con más frecuencia es cuando el Señor o Pablo son vistos entrando a las sinagogas judías en ese día. Con muy pocas excepciones, en estos pasajes ambos son rechazados o perseguidos. En el caso de Pablo, las sinagogas casi siempre se dividían, y quienes aceptaban el Evangelio empezaban a reunirse con él afuera de las sinagogas. La tercera alusión más común. Otro contexto menos frecuente en que hay varias referencias al Shabbat se relaciona con la manera en que los judíos tomaron medidas para evitar que la cruz de Cristo infringiera sus observancias del Shabbat. Ellos se apresuraron a bajarlo de la cruz antes de que empezara el Shabbat. Consideremos por lo menos un mensaje que recibimos de estos pasajes acerca de la observancia del Shabbat. Los judíos eran tan ciegos en relación con la observancia y santificación del Shabbat que no podían permitir que el espectáculo del Creador, dando su vida por la redención del mundo, infringiera con su estrecha visión en cuanto a la observancia del Shabbat. Ellos preparaban y ofrecían sacrificios en el templo cada Shabbat sin escrúpulo alguno, pero no podían permitir que el sacrificio del Hijo de Dios ocupara ni unos pocos momentos del Shabbat. A lo largo del Nuevo Testamento, el Señor reveló su libertad en relación con el Shabbat y expuso la estrechez y ataduras de la observancia judía del Shabbat. Definitivamente, el hombre no ha cambiado y las cosas siguen siendo iguales con muchos creyentes. No es sorprendente que algunos no reciban o perciban que con su forma de vivir, Cristo confrontó una y otra vez a los judíos en cuanto a su manera de observar el Shabbat, y toman referencia del Nuevo Testamento acerca del Shabbat como una prueba de lo importante que es observarlo actualmente, como lo hacían los judíos. La alusión menos frecuente. El último que aparece el Shabbat se relaciona con la sincronización de la resurrección del Señor después del Shabbat. Los que creen en el simbolismo bíblico podrán encontrar un mensaje incluso más profundo en las repetidas referencias de este hecho, que el que es inmediatamente obvio. A propósito, la Biblia misma confirma que el Espíritu Santo usa simbolismos en muchos lugares, tales como en 1 Corintios 10, del 1 al 4, pero debemos tener el cuidado de usar solo los simbolismos que la Biblia misma da a objetos y eventos. ¿Sería posible que el Señor nos estuviera dando un mensaje al repetir en los Evangelios que la resurrección ocurrió después del Shabbat? Entre otros posibles mensajes, ¿sería posible que nos estuviera sugiriendo que la vida de resurrección fluye y que un día nuevo empieza cuando logramos superar el legalismo del Shabbat? Antes de desechar esta posibilidad, consideremos algunos pensamientos. El Shabbat del Nuevo Testamento supone ser una vida diaria, no meramente un día. Lo que nosotros necesitamos y buscamos es la vida de la resurrección del Señor, no la mera observancia de un día. En Gálatas 4, del 4 a 7,
Pablo explica que la obra de Cristo trajo vida nueva a quienes estaban bajo la ley, y la observancia del Shabbat y la circuncisión eran definitivamente los signos principales de una persona que estaba guardando la ley. Éxodo 31, 16, 17, Génesis 17, 11. Definitivamente, cuando Jesús caminaba en medio de la nación judía, muchos más judíos hubiesen encontrado nueva vida en él, si tan solo hubieran podido avanzar más allá del Shabbat, por decirlo así. En sus vidas la observancia del Shabbat había llegado a ser una adoración del Shabbat. De la misma manera como el Shabbat llegó a ser un ídolo para los judíos, hoy lo es para algunos grupos, incluso para aquellos que creen en Cristo. Posteriormente ocurrió lo mismo con los corazones de muchos judíos con el asunto de la circuncisión. Eso también había llegado a ser un ídolo para ellos, y como resultado rechazaron la gloriosa vida del Evangelio de Pablo, porque él no quería que los gentiles se circuncidaban. Este evangelio estaba de acuerdo con el concilio de Jerusalén de Hechos 15. Vea Hechos 15, 1 al 2 y 21, 20. Este concilio también determinó que los creyentes gentiles debían observar solamente 4 leyes. Hechos 15, 1, 5 y 28 al 29. Esto liberó a los gentiles de la observancia de aproximadamente 200 normas que los judíos intentaban guardar en el Shabbat. Si observar literalmente el Shabbat fuera aún un asunto de tan vital importancia para el Señor, ¿por qué Él no lo santificó y llamó la atención hacia ese día, planificando que su resurrección de los muertos ocurriera en un Shabbat en un lugar de un primer día de la semana? Por otra parte, si era algo vital para Él o por lo menos de gran importancia, ¿por qué no se agregó la observancia del Shabbat a las 4 cosas necesarias para los gentiles creyentes en Hechos 15, 28 y 29? Episodio 15. Principales alusiones negativas. Decir que el Nuevo Testamento enfatiza el Shabbat es parcialmente cierto, pero el énfasis es principalmente negativo, con muy pocas excepciones. ¿Desearía alguien basar su doctrina en tales referencias? ¿O ser asociado con los fariseos que continuamente estaban levantándose para atacar al Señor y a sus discípulos porque no observaban el Shabbat de acuerdo a sus ideas? ¿Desearía alguien usar esto como prueba de que el Shabbat debe seguir observándose durante los tiempos del Nuevo Testamento para agradar al Señor? ¿Desearía alguien ser encontrado del lado de los fariseos que rechazaron la vida del Señor porque ellos no pudieron avanzar más allá del Shabbat? ¿Podría haber algo simbólico aquí que sea significativo? Ellos no pudieron superar el legalismo de la observancia de su Shabbat para aceptar la gloria de la vida de resurrección del Señor, que fue revelada cuando Él se levantó de los muertos en el primer día de la semana. De ninguna manera estoy diciendo que un creyente debe hacer a un lado el Shabbat y empezar a enfatizar el primer día de la semana para ser más espiritual. Pablo nos dice que no necesitamos observar ningún día de la semana si escogemos no hacerlo. Romanos 14, del 4 al 5. Lo que sí estoy diciendo es que Colosenses 2, 16 y 17 y Hebreos 4, 10 dan un mensaje que es para nosotros hoy. Que el Shabbat del Antiguo Testamento era una sombra de la vida diaria que debemos experimentar en Cristo ahora. Yo animaría a quienes son dogmáticos en este asunto a que se hagan una pregunta. ¿Cuál evento de la historia fue más importante, la creación o la resurrección? También, si una persona decide dedicar un día de la semana al Señor de una manera especial, ¿por qué sería menos aceptable dedicar el primer día de su semana en lugar del último día de su semana? De acuerdo con la Biblia, ¿no es generalmente mejor sacrificar al Señor lo que es primero? Muchas veces a lo largo de los años he notado algo que debería marcar una pausa en cualquier corazón sincero que busque discernir la verdad. Conozco muy pocas personas que observan el domingo, que condenarían a un adventista o a un mesiánico por observar el sábado. Por otra parte, conozco muy pocos mesiánicos y bastante menos adventistas, que no condenen o al menos critiquen a quienes observan el domingo. Podría ser la expresión más exageradamente moderada del año decir que ellos enfáticamente recomiendan a todos los creyentes que empiecen a observar el sábado. De hecho, muchos, si no la mayoría de adventistas, realmente enseñan que si una persona observa el domingo, irá al infierno. Pablo introduce el tema de guardar o no un día a la semana y de cuál día guardar, con una advertencia. Cito:
¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Romanos 14, del 4 al 5. Por tanto, este no debiera ser un punto de contención y mucho menos de condenación. ¿Cuál actitud de corazón revelan el Espíritu de Cristo y la actitud del corazón del Señor en este tema? ¿La de los que critican o la de los que son misericordiosos? Finalmente, si Dios aún requiere la observancia de un día literal cada semana en la vida del creyente neotestamentario, entonces, ¿por qué no nos dio en el Nuevo Testamento alguna instrucción relacionada con la forma de hacerlo? Episodio 16. Observando el Shabbat. Los adventistas rápidamente responderían que no era necesario porque Él ya nos ha dado suficientes instrucciones sobre la forma de observarlo en el Antiguo Testamento. Esto es muy cierto, y realmente llega a ser otro gran problema doctrinal para los adventistas. Entre las más o menos 200 leyes que los judíos intentaban obedecer para observar apropiadamente el Shabbat, muchas eran leyes que Dios mismo les había dado y no eran meras tradiciones humanas. Dos de las primeras cosas que Dios requería de ellos para observar su Shabbat era ofrecer un animal en sacrificio y colocar pan fresco de la proposición en el lugar santo, Números 28, 9 y Levítico 24 del 5 al 8. Así que, ¿por qué los adventistas no ofrecen sacrificios de animales ni colocan pan fresco de la proposición en el lugar santo para observar el Shabbat? Parte de la respuesta es obvia. No existe templo donde poder ofrecer sacrificios de animales, ni lugar santo en el cual colocar los panes de la proposición. Por supuesto, el adventista explicará que ellos ofrecen sacrificios neotestamentarios en el Shabbat en lugar de los sacrificios del Antiguo Testamento, y que lo hacen en el templo del Nuevo Testamento, la Iglesia. Esta respuesta simplemente aumenta sus problemas doctrinales. Es definitivamente imposible para cualquiera cumplir con muchos de los aspectos naturales que Dios requería para la observancia del Shabbat en el Antiguo Testamento. Así que, ¿cómo pueden ellos decir que el Antiguo Testamento es actualmente su guía para saber cómo quiere Dios que se observe el Shabbat? La admisión de los adventistas de que están cumpliendo ciertos aspectos del Shabbat del Antiguo Testamento en una forma espiritual, mientras afirman que están cumpliendo otros de una manera natural, hace que surjan dos preguntas. 1. ¿Por qué no son consistentes y simplemente cumplen todos los aspectos de la observancia del Shabbat de una forma espiritual, en lugar de intentar mezclar los cumplimientos espirituales y naturales? La respuesta a esta pregunta es vitalmente importante, ya que el Nuevo Testamento nos muestra que el Shabbat, o reposo de Dios, es ahora una vida diaria y no una observancia ritualística y natural una vez a la semana. 2. Si la observancia del Shabbat es todavía un asunto vital, entonces, ¿quién tiene la autoridad en que podamos confiar para decidir por nosotros qué partes del Antiguo Testamento pueden y deben cumplirse literalmente y cuáles pueden observarse solo espiritualmente en el Shabbat? La respuesta aquí es también extremadamente importante, porque si solo este simple tema del Antiguo Testamento, el Shabbat, da lugar a que la gente mezcle y combine cumplimientos espirituales y naturales acomodándolos a su gusto, entonces es impensable lo que terminaríamos haciendo con otros miles de asuntos similares. Todos podemos ceder ante la tentación de hacer exactamente esto mismo, una y otra vez, con toda la Biblia, a medida que la interpretemos y la apliquemos a nuestras vidas espirituales, pero ¿terminaremos con un entendimiento confiable de la forma en que Dios quiere que vivamos hoy? Es dudoso. La mezcla de interpretaciones naturales o literales de las Escrituras son interpretaciones espirituales o simbólicas, se hacen frecuentemente en la profecía bíblica, incluso dentro del mismo verso o pasaje. Es común interpretar la mitad de un verso de una forma simbólica y la otra de forma literal. Precaución. Esto casi seguramente conducirá a doctrina falsa. No es extraño que hoy haya tanta confusión en la iglesia en la que se relaciona con los últimos días. Los adventistas y otros han hecho esto con el asunto del Shabbat.
El Nuevo Testamento nos dice que la observancia del Shabbat del Antiguo Testamento de una forma literal no es nada más que ni nada menos que una sombra de nuestra vida espiritual en Cristo. A pesar de esto, hoy los adventistas mezclan los conceptos y mandamientos naturales y espirituales en su intento por observar el Shabbat, cuando en realidad no se puede observar de la manera que Dios lo ordenó a su pueblo en el Antiguo Testamento. Como hemos visto, el Nuevo Testamento no nos da lineamientos para observar el Shabbat de una manera que sea diferente a los que fueron dados en el Antiguo Testamento. Así que, ¿en dónde nos deja esto si intentamos observarlo hoy de una manera literal? Nos deja a la merced de ideas y caprichos de hombres.